Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Me da muchísimo gusto saludarles en este nuevo video, en donde vamos a platicar acerca del juicio contencioso administrativo. Este es un tema que entra dentro del campo de estudio del procedimiento administrativo. Recordaremos que en el video anterior estuvimos analizando los recursos administrativos, que estos recursos pues son de alguna manera los procedimientos que seguimos para decirle a la autoridad que nos encontramos inconformes por alguna resolución que nos haya dado como resultado de un acto administrativo que realizamos, el particular con la administración pública. Y entonces, bueno, pues vamos a ir directamente con la autoridad a través del recurso que tenga dispuesto para tal efecto a reclamarle, a decirle que no estamos conformes con esa resolución. Pero no nada más tenemos el recurso administrativo, sino también tenemos los recursos jurisdiccionales, o sea, por la vía jurisdiccional que se llama juicio contencioso administrativo, y vamos a intentar resolver esa controversia que tenemos con la autoridad por una resolución, ya lo comentamos, que consideramos que está afectando nuestra esfera jurídica. Y entonces, como ya lo dije, vamos a recurrir a la vía jurisdiccional a través del procedimiento que se llama juicio contencioso administrativo. ¿Ok? Bueno, y tenemos que explicar algunos puntos. El primero es la naturaleza jurídica del proceso contencioso administrativo desde el punto de vista procesal. Serra menciona que la verdadera naturaleza procesal del juicio contencioso administrativo pues es una forma de control de los actos administrativos y constituye una revisión jurisdiccional, sí, ya lo mencioné, o proceso de impugnación de los actos administrativos ineficaces. Esto quiere decir que esas resoluciones de esos actos administrativos que no me satisfacen a mí como particular, puedo acudir ante el órgano jurisdiccional para que lo revise, ¿ok? Este procedimiento, o sea, el juicio contencioso administrativo, ha dado origen al moderno derecho procesal administrativo y se apoya en los principios generales del derecho procesal o conjunto de normas que regulan el proceso administrativo. Tenemos una siguiente pregunta, un tema a explicar, que es la jurisdicción como requisito procesal. Y bueno, para poder desarrollar ese tema, lo más importante que debemos entender es que ¿quién nos va a atender? Bueno, pues ¿quiénes tienen a su cargo la jurisdicción dentro del juicio contencioso administrativo? Bueno, pues los jueces especializados en el juicio contencioso administrativo. O sea, ellos son quienes tienen la jurisdicción para poder resolver estos temas. Ahora bien, recomiendo, como ya lo dije, y en particular para este tema, el texto de Fernández Ruiz y el texto del curso 2 del maestro Rafael Martínez. Esos son los que yo recomiendo ampliamente para poder argumentar estos temas, porque bueno, no van a escribir algo muy sencillo, sino que van a desarrollarlo. Ahora, hablando de la jurisdicción, para poder resolver, o quién tiene la jurisdicción para poder resolver estos temas en materia administrativa, la Constitución, nuestra Carta Magna, en su artículo número 73, en la fracción 29-H, establece como atribución del Congreso de la Unión expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso administrativo dotados de plena autonomía. ¿Para qué? Bueno, pues para dictar sus fallos y que tengan a su cargo dirimir todas las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los particulares, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones. También, bueno, pues sabemos que el modelo de jurisdicción actual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es mixto, porque
Pues porque tiene plena jurisdicción, lo que significa que el tribunal está obligado a conocer, a decidir en toda su extensión y tutelar el derecho subjetivo del accionante en sus sentencias, pudiendo ordenar la reparación del daño subjetivo del actor que ha sido lesionado por el acto impugnado, por lo que su alcance no solo es el de anular el acto, sino también en fijar los derechos del recurrente y condenar a la administración a restablecer y hacer efectivos tales derechos. En su sentencia, el tribunal, además de anular el acto o resolución que conoció, deberá dictar una nueva sentencia para no dejar incierta la situación jurídica del administrado. Lo que entendemos entonces es que el tribunal es quien tiene a su cargo o goza de total jurisdicción para resolver ¿qué temas? Los temas en materia administrativa. ¿Qué naturaleza, repetimos, tiene el juicio contencioso administrativo? Igual a naturaleza administrativa. Tenemos otra pregunta que nos pide hablar de la competencia. Y vamos a hacer referencia ahorita a algunos artículos de la legislación también para que les sea más fácil poderlo argumentar. Y bueno, pues también acudir a la literatura. Hablando de la competencia del Tribunal Federal, estamos hablando, y estoy haciendo énfasis en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, pero también habrá que entender que si tenemos algún ejercicio y nos están solicitando resolverlo a partir de algún estado en particular, bueno, habrá que acudir a la ley de ese estado. Pero bueno, regresando, la competencia del Tribunal Federal de Justicia Administrativa es amplia, pudiendo conocer de manera ordinaria sobre cualquier conflicto entre la administración pública y los particulares, o sea, cualquiera. Por eso su competencia se le llama que es amplia. Y bueno, pues por ende, dada la amplitud del artículo 73, fracción 29-H de la Constitución, su competencia formal se encuentra establecida en dos normas jurídicas que son pues las destacables. Primero, tenemos la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, ¿sí? Y tenemos también la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. De la Ley Orgánica podemos recurrir al artículo 3, 4, 35 y 38, mientras que para la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo podemos acudir al artículo número 2. Entendiendo también que tenemos algunas leyes supletorias, como son el Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora bien, haciendo mención acerca de la pretensión como objeto procesal administrativo, podemos mencionar que el objeto del proceso es justamente la pretensión. ¿Cuál? La pretensión que se formula ante un órgano jurisdiccional independiente en demanda de justicia frente a una administración pública. En esta definición de Jesús González Pérez, ¿qué es lo rescatable? Bueno, pues primero que tenemos un proceso que lo vamos a formular ante un órgano jurisdiccional independiente. ¿Independiente a quién? A la autoridad que dio la resolución, que es en la que no estoy de acuerdo, ¿ok? Y ante ella, ¿qué es lo que demando? Demando justicia, ¿Ante quién? ¿Quién es ella? La administración pública, ¿ok? Bueno, y tenemos por último otro cuestionamiento que nos menciona así: la acción como elemento de origen al inicio del procedimiento administrativo. Y entonces, bueno, pues tenemos que ver, que analizar y saber qué es la acción. Este tema es muy importante, pero también es muy breve y muy fácil de comprender.
podemos decir que la acción es la facultad abstracta que posee una persona para acudir a un órgano jurisdiccional a desahogar el proceso establecido en la normatividad adjetiva de la materia. ¿Para qué? Para regular el tipo de asunto que se trate a través del ejercicio de su jurisdicción. Y a continuación tenemos que platicar, que explicar acerca de las partes en el procedimiento administrativo, o sea, en el procedimiento contencioso administrativo. Esto es muy importante que lo tengamos presente porque de esto trata, ¿no? Las partes tenemos que saber que son personas en el concepto jurídico de la acepción, siendo el actor aquella persona que a través del ejercicio del derecho de acción interpone una demanda o reclama a ciertas personas alguna prestación. ¿Qué prestaciones? Bueno, de dar, de hacer o un no hacer, siendo entonces el juzgador quien dirige este proceso jurisdiccional y investido de la jurisdicción que le otorga el Estado, decide a través de una sentencia quién tiene la razón. Entonces tenemos ahora que elaborar un cuadro comparativo sobre las partes del proceso contencioso administrativo y cada una de sus características. Bueno, acudan al fundamento jurídico que se encuentra en la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo número 3, que dice así: son partes en el juicio contencioso administrativo, primero, el demandante, fracción 2, los demandados. ¿Y quiénes tendrán ese carácter de demandados? Bueno, pues la autoridad que dictó la resolución impugnada, el particular a quien favorezca la resolución cuya modificación o nulidad pida la autoridad administrativa, también el jefe del SAT o el titular de la dependencia u órgano desconcentrado o descentralizado que sea parte en los juicios en que se controviertan resoluciones de autoridades federativas coordinadas emitidas con fundamento en convenios o acuerdos en materia de coordinación, respecto evidentemente de las materias de la competencia del tribunal, dentro del mismo plazo también que corresponda a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, podrá apersonarse, en este caso la autoridad demandada, como parte en los juicios en que se controvierta el interés fiscal de la Federación. O sea, opera de los dos lados, ¿no? Y la fracción 3 dice: el tercero que tenga un derecho incompatible con la pretensión del demandante. Entonces, pues yo recomiendo igual, el texto de apoyo trae una vasta explicación. También he compartido el manual del justiciable en derecho o materia administrativa, que también les puede servir mucho, y sin duda alguna la ley que acabo de mencionar. Acudan de igual manera al libro de Rafael Martínez, porque también habla de estos temas. Me han preguntado también mucho, bueno, ¿cuál es el marco legal? Es lo que acabo yo de, los artículos y las leyes que acabo yo de mencionar, y en particular la Constitución en su artículo 73, en su artículo 104, fracción tercera, 3 romano, también en sus artículos 103 y 107 de amparo indirecto, y en el 116, fracción quinta. Bueno, pues la verdad es que estas actividades pues son de desarrollar, de leer, de entenderlas para poderlas explicar. Y por último, tenemos en la mayoría de las personas que están realizando estas actividades, tenemos que resolver un ejercicio o nosotros proponer uno. Yo voy a proponer uno, y tenemos de ese tema pues señalar la autoridad competente, el plazo y vía por el que se hace llegar, cuál es la hipótesis normativa, las medidas cautelares a solicitar a la autoridad y la procedencia de cada una de las pretensiones.
Bueno, pues yo voy a utilizar una, ¿qué será? Pues una fotomulta, ¿no? Algo que es muy común. Pues en este caso, si es en la Ciudad de México, yo voy a elegir la Ciudad de México, pues tendremos que acudir al Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Su fundamento jurídico para acudir a esta instancia pues se encuentra en la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Algunas se llaman leyes de lo contencioso, otras no, como esta, que es la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Y pues el artículo número 3 es el que señala que el tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, pues contra actos administrativos y o procedimientos que se indican a continuación. Y bueno, pues hay varias fracciones, pues yo creo que para una multa aplica pues la que habla de la multa, que dice que los que impongan multas por infracciones a las normas administrativas locales. Va a conocer de este tema el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Y bueno, pues tenemos un reglamento de tránsito que nos dice que, pues cuáles son las infracciones que cometemos cuando pues vamos manejando a exceso de velocidad, o cuando nos pasamos un alto, cuando invadimos el carril del Metrobús, por ejemplo, los carriles confinados para transporte colectivo. Entonces, bueno, pues este reglamento es el que nos dice qué es lo que procede en cada caso. Y bueno, la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México es la que nos puede hablar y nos puede resolver estos temas acerca de, pues ellos son la entidad competente para conocer de estos asuntos. También podemos saber que este tipo de infracciones, como son las fotomultas, bueno, pues estas pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, si es por la vía administrativa, pero hoy estamos hablando de la vía penal, y estas se van a tramitar a través de un juicio de nulidad administrativa, o, si así lo deseamos, en el juicio de amparo. De entrada sería un amparo indirecto. Plazo y vía por la que se hace llegar, repito, la Ley de Justicia Administrativa de la Ciudad de México dice cuáles son los plazos para demandar, y la vía pues tendrá que ser la tradicional. En esta ley encuentran todo esto. También en el texto de apoyo hablan de las vías para interponer los juicios contenciosos administrativos en la Ciudad de México. ¿Cuál es la hipótesis normativa? La hipótesis normativa obedece a, es el supuesto jurídico en el que te encuentras tú o me encuentro yo, cuando estamos ante un tema como una multa de tránsito o como una multa de cualquier tipo, ¿no? Entonces tendremos que decir allí cuál es el reglamento, cuál es la norma, que hipotéticamente estamos violentando, ¿no? Es en la que nos colocan, ¿ok? Pues nos colocan en este caso en una norma del reglamento de tránsito que dice que, bueno, pues que los conductores de los vehículos que pues transitan por las calles están obligados, los conductores, a respetar pues todas las señalizaciones, el reglamento, todas las órdenes que da este escrito, y así como el manejar, el conducir con exceso de velocidad, pasarte la luz roja, caminar circular en los carriles que están dispuestos para otras circunstancias, estacionarte en lugar prohibido, etc., ¿no? En este caso, bueno, pues es una fotomulta por, pues puede ser por pasarse un alto o por manejar con exceso de velocidad. Y después a eso tenemos las medidas cautelares a solicitar a la autoridad. Bueno, pues en este caso no tenemos ninguna medida cautelar, o sea, no
no pasa absolutamente nada, a no ser, por ejemplo, esas personas que van circulando y pum, los toma de sorpresa el alcoholímetro y bueno, pues sí, el juez como una medida cautelar podrá ordenar que vayas a resguardarte unas cuantas horas, ¿sí? Pero también ese es un tema que no es jurisdiccional, ¿no? O sea, es un tema administrativo, habría que haber un juicio para estar en un tema jurisdiccional, ¿sí? Y por último, tenemos otra pregunta que dice, bueno, ¿cuál es la procedencia de cada una de las pretensiones? Bueno, pues si yo pienso que esa multa de tránsito que me aplicaron indebidamente, ¿por qué? Pues porque vamos a suponer que la fotomulta dice que me pasé el alto, la infracción, pero resulta ser de que pues todos los carros estaban avanzando, ¿no? Entonces si hay un vídeo, seguramente se podrá ver que pues no me pasé ningún alto porque ya estábamos todos circulando. Habrá que dar motivos, a lo mejor en ese momento no servía la luz roja, si lo recuerdas está perfecto. Mejor aún sería que pues el carro estuviera descompuesto y que tú no lo hubieras usado ese día, que estuviera en el servicio y te tuvieras el elemento probatorio para argumentar que pues no te encontrabas pues manejando porque el carro no estaba disponible. Entonces, si hablamos de la procedencia de cada una de las pretensiones, tendremos que hablar de dónde emana la multa, ¿no? O sea, ese acto que está, con todo el argumento que yo tengo, lesionando mi esfera jurídica, ¿sí? Y no resulta ineficaz. Entonces podría ser en una multa de tránsito que la procedencia de mi pretensión es que hay una infracción de tránsito que me está siendo imputada y mi pretensión es que se declare nula, y que me devuelvan el pago que yo hice, porque regularmente lo tenemos que pagar porque si no se hace grande la deuda. Entonces esa podría ser mi pretensión, mi procedencia primero de mi pretensión, ¿ok? Bueno, pues yo considero que si bien no son temas que pudieran ser sencillos, como no estamos tan familiarizados con ellos, pues sí surgen bastantes dudas. Y bueno, pues yo me despido de ustedes, espero que les haya ayudado este video, por lo menos a orientarse si tienen alguna duda, que sea más clara. La explicación, o sea, la pregunta, el concepto, y que puedan seguir avanzando. Les sirve para repaso, les sirve para corregir, o quienes están atrasados, bueno, pues les va a ayudar bastante, creo yo. Y bueno, como siempre los invito a que se suscriban a nuestro canal, a que activen la campanita para que les notifiquen cada vez que subamos un nuevo video o podcast, que le den like y que compartan. En los podcasts, ¿de qué van? Bueno, muchos van de todo el texto que ustedes tienen para lectura, para estudio, pues para que cuando estén manejando, cuando estén haciendo ejercicio, trabajando, si la labor lo permite, pues que puedan estarlo escuchando sin necesidad de sentarse a leerlo. Para eso son útiles. Hay ya infinidad de podcasts alrededor de varios temas y también estamos publicando algunas cosas de autores importantes que pueden servir para nuestro estudio. Y bueno, sin más me despido, los invito a que se suscriban nuevamente, no se les olvide. Hasta pronto. Bye.